Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, gracias por seguir. Esto es Al Banquillo. Hoy hablamos de la actividad que se desarrolla en los últimos días. Estamos de electoral a elecciones primarias e internas en marzo. ¿Qué nos traerán las mismas? ¿Cómo se enfrentará este proceso atípico por la pandemia que aún nos sigue causando muchos daños en el territorio nacional? ¿Qué dicen los veedores? Justamente hoy conversamos con Luis Daniel León, secretario o director ejecutivo del Instituto Holandés para la Democracia. ¿Cómo estamos enfrentando este proceso? ¿Qué visión tienen de lo que ocurre ahora mismo en la actividad de la política vernácula en nuestro país? Gracias por acompañarnos. Feliz noche. Buenas noches, Rosendo. Gracias por la invitación a compartir con usted en un programa tan gustado como este. Y bueno, ¿cuál es el panorama? Yo creo que la política en Honduras es un tema de discusión a diario. Yo creo que una de las cosas importantes que hay que resaltar para arrancar es el hecho del acuerdo político multipartidario que se dio entre los años 2018 y 2019 con mayor fuerza, aunque desde 2017 con la intervención del Registro Nacional de las Personas ya hubo como una intención manifiesta de esos acuerdos que nos han llevado a plantear o creer desde alguna perspectiva la existencia de una reforma electoral. Recordemos que este proceso es un proceso que se viene dando desde las elecciones 2016-2017, cuando el presidente Juan Orlando Hernández se reelige y que causa esta reelección todo una revolución en función de la protesta de la oposición. Todo esto llevó a insurrecciones legislativas, Rosendo, y al final del camino pues se logró un acuerdo político que se tradujo en intervenir el Registro Nacional de las Personas, crear la Unidad de Política Limpia, pero también el cierre del Tribunal Supremo Electoral y darle vida al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal de Justicia Electoral. Hoy por hoy, todo esto está enmarcado en la construcción de una ley, la cual todavía estamos en espera que entre al Pleno del Congreso Nacional para aprobación, pero que nos abre las puertas a que creamos en la posibilidad de ejecutar unas elecciones en 2021 un poco más creíbles, más confiables, teniendo en cuenta la participación del Partido Libre dentro de estas instituciones. Ahora, el panorama se presta para empezar a discutir qué es lo que puede pasar en este proceso electoral primario. Ahora, usted me dice de la intervención del Registro Nacional de las Personas, y es justamente en este ente donde ahora se están generando dudas, donde se plantea que no se ha llevado como se esperaba el proceso y nos está provocando que algunos partidos políticos estén retirando, o al menos eso es lo que trasladan a sus aspirantes a cargos de elección popular, justamente por esas dudas que, le reitero, se están generando. Ustedes que han estado como veedores, como sociedad civil del proceso, ¿hasta ahora qué han visto? Bueno, recordemos que esto nace como parte de las recomendaciones que se dieron después del proceso electoral en estas mesas de diálogo facilitadas por las Naciones Unidas, donde se dijo, bueno, las elecciones dejaron ciertos problemas, uno entre ellos fue el tema de la identidad, el padrón electoral y el registro poblacional, por lo cual una de las recomendaciones que también dio organismos como la OEA fue el crear una nueva tarjeta de identidad que se tradujese en un nuevo censo. Eso es lo que se vino programando desde la intervención del registro de las personas, cuando la actual comisión era una comisión interventora, no una comisión permanente. Y bueno, el proceso fue buscando de alguna manera el que se generara la identidad. Hay que reconocer de que el proceso tuvo cierto dilatamiento
o se fue retrasando por algunos temas como procesos de contratación o adjudicación a la empresa que iba a emitir la tarjeta de identidad, a la empresa que estaba vendiendo los kits. Los comisionados fueron a Europa un par de veces para ajustar esto, que no pasaba precisamente por las manos de los comisionados. Este era un hecho que dependía de la cooperación internacional que lo estaba facilitando. Y esta recomendación decía, bueno, el punto de lanza de los procesos electorales es la identidad y el censo poblacional, que después se traduce en un padrón cuando es aprobado por el Consejo Nacional Electoral ahora. Esto se ha intentado. Obviamente los comisionados se han topado con problemas que los han retrasado. Ya el inicio del enrolamiento que estaba programado para marzo de este año ya traía un par de meses de retraso por algunas cosas y la pandemia viene a complicar. Esto, como muy bien lo dice, ha causado, por ejemplo, que el Partido Libre pretenda retirarse y no participar en un proceso primario. Sin embargo, la actual comisión está comprometida, entiendo yo, a sacar esta identidad a diciembre para 5.5 millones de hondureños. ¿Y nos alcanzará, Luis Daniel? Lo que quiere reconocer Rosendo es esta pandemia, sí lo irá a permitir al final del camino, pero su compromiso ahí está. Yo le decía, ¿nos alcanzará este tiempo? ¿Cómo observa todo el Instituto Holandés para la Democracia? Hablando del censo, ¿llegaremos a marzo con un documento único o volverá aquello de que a última hora el Congreso se reúne y se presentan las modificaciones de las reglas de juego? Bueno, esperemos que esto no se dé. Al final el acuerdo era para evitar este tipo de cosas. Lo que sí es un hecho es que los tiempos son limitados. Estamos en la primera quincena de agosto. Las elecciones se convocan a primarias en la próxima quincena de septiembre. Estamos a un mes de convocatoria donde no hay ley y todavía no hay identidad y censo. La preocupación sería si no se logra. Es decir, el esfuerzo yo creo que es valedero hacerlo y si se logra yo creo que sería un éxito o una ganancia para la democracia hondureña. Lo que hay que pensar, Rosendo, en este acuerdo político es qué pasa si no. Yo creo que hay que tener un plan B que defina cómo abordar el proceso electoral de tal manera de que el actual censo y la actual identidad sea utilizada por lo menos en primarias para darle más tiempo al registro para poder terminar el padrón para las generales. En ese sentido, nosotros hemos creído de que se puede hacer un proceso electoral primario con el actual censo y con la actual identidad, teniendo en cuenta algo muy importante, Rosendo, y es que las mesas donde se cuentan, donde se registran, donde se llenan las actas, donde se transmiten las actas, están conformadas por partidos políticos. Honduras es el único país del mundo donde las elecciones las ejecutan los partidos políticos. Por lo cual, si van a ir 3 partidos políticos a elecciones primarias que después se traducen en internas si su estatutos lo definen así, puede ejecutarse porque algo es interno. Es decir, creer de que va a haber fraude en primarias sería decir, dentro del mismo partido no podemos hacer fraude. Hay un valor agregado importante ahí que ha mencionado el Partido Libre, por ejemplo, que como las elecciones primarias ya no son como antes, donde solo los registrados militantes votan, sino que ahora es abierto y cualquiera puede ir a votar a cualquier partido, pueda generar que el partido contrario o el partido oficialista en este caso mande gente a votar en contra de un candidato en una primaria. Pero yo creo que ahí es donde los partidos políticos deben asumir un rol importante y es que ellos son los responsables de la mesa. Ahora me llama la atención. Si el partido se compromete, Rosendo, es probable que pudiese darse. Ahora me llama la atención este elemento que usted introduce, que sí se puede ir con la actual identidad y con el actual censo, pero ese es el gran problema que plantean institutos políticos de la oposición y particularmente Libre. Bueno, que recordemos que Libre viene planteando conatos de fraude desde su primer proceso electoral y bueno, es un hecho indiscutible que en Honduras esto ha pasado, aparte de las elecciones de 1998, cuando el presidente Carlos Flores gana las elecciones y el candidato contendiente acepta la derrota y lo felicita. En Honduras siempre se ha hablado de fraudes en procesos electorales, tanto primarios como generales. Entonces yo creo que aquí el tema que debería plantearse es un plan B en caso de que esto no se dé. ¿Cómo ir a un proceso electoral primario que tenga ciertas características adicionales o de mejora o de transparencia de frente a los anteriores? Y ahí es donde el acuerdo político debería definir un mecanismo, ya sea una verificación del voto a través de huella,
una verificación de registros de personas en función de defunciones. Es decir, hay que encontrar un plan B, Rosendo. El problema que tenemos en este momento es que como no hay censo y como no hay padrón y como no hay identidad, entonces no vamos a elecciones. Y no estamos en condiciones en este momento de decir que no hay elecciones en Honduras. El impacto que ha recibido Honduras desde el huracán Mitch y más allá, desde el golpe de Estado a la fecha, requiere un proceso electoral. Honduras se encuentra fragmentada, se encuentra fracturada, y lo que el COVID ha venido a demostrar es la necesidad de fortalecer nuestros sistemas de gobierno, nuestras instituciones del Estado, y todo esto pasa por un proceso electoral. Por lo cual, lo que hay que encontrar, Rosendo, es ese mecanismo que nos garantice que hayan elecciones primarias lo más confiable posible. Obviamente la ley, el padrón y la identidad y el registro poblacional junto con el CNE y el Tribunal de Justicia proponían una garantía, pero la realidad es que está muy difícil lograrse, excepto de que haya resultados extraordinarios. Entonces, con lo visto hasta ahora, hay que crear ese plan B. Pero sí, decir que no hayan elecciones, Rosendo, es algo que en Honduras no podemos darnos el lujo. Con lo observado, con lo visto hasta hoy por ustedes que han estado en el acompañamiento del proceso, ¿tendremos una elección que nos garantice transparencia, que le permita a los candidatos que sean derrotados, que acepten, así como vemos en las grandes democracias del mundo, que se están dando resultados incluso hasta boca de urna y se genera la comunicación del candidato opositor para desearle el éxito que el país quiere al ya convertido en presidente electo? Aquí hay dos elementos importantes. El primero, todo partido político que participa en primarias, que hasta este momento sería Nacional y Liberal porque Libre se ha retirado, por lo menos es lo que se entiende hasta el momento, deben garantizar la transparencia del proceso electoral. Porque mire, puede haber una nueva identidad, puede haber un nuevo censo y puede haber un nuevo padrón. Si no se garantiza la transparencia en esa, puede haber fraude. No es la identidad o el censo lo que va a garantizar que no haya fraude, es la transparencia con que participen los partidos políticos. Y lo segundo, Rosendo, es, con nueva ley o con ley anterior, estas elecciones iban a ser o van a ser elecciones que tendrán elementos nuevos, por lo cual requerirá de algún tipo de acuerdo que garantice de que el resultado es aceptado. Supongamos, si no hay nueva ley electoral, vamos a ir con la actual. Si no hay nuevo censo y no hay nueva identidad, iremos con el actual. Lo que significa que desde ya tenemos un conflicto porque no lo hay. Ya Libre se retiró, ya se habla de fraude, ya se habla de acuerdos entre partidos políticos. Entonces ya se plantea con actual censo y con actual identidad un conflicto. Supongamos que sí se da, y sí hay nueva ley, sí hay nuevo censo y sí hay nueva identidad. Es un mecanismo que no hemos probado, Rosendo. Es decir, no tenemos la nueva identidad con suficiente tiempo, no tenemos el padrón con suficiente tiempo y no tenemos la conformación de las mesas con suficiente tiempo, por lo cual puede ser una variable que cause conflicto también en el proceso electoral, porque se puede decir, nos convocaron a primarias en septiembre y no hubo suficiente socialización de la ley, no hubo suficiente capacitación a mesas o a miembros de mesas, a custodios o a quienes transportan las urnas. Entonces, en cualquiera de los dos escenarios se avisora una elección conflictiva, una elección que no será fácil, una elección que requiere un gran reto para el país, pero una elección que debe darse para consolidar el gobierno actual en caso de que el Partido Nacional gane nuevamente las elecciones o para generar un cambio de rumbo en la toma de decisiones del país en caso de que gane otro partido político. Lo que sí es un hecho es que las elecciones deben darse. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el director. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el director ejecutivo del Instituto Holandés para la Democracia, Luis Daniel León. Hay acuerdo ya. Esto pasa al Congreso Nacional. Se supone que si se llegó a un consenso, no habrá cambios a nivel de la Cámara Legislativa. Dentro de esos hallazgos encontramos que en las próximas elecciones solo habrá 3 miembros con voz y voto en cada uno de los cantones o de las mesas electorales. Habrá uno del Partido Nacional, uno del Partido
liberal y uno de libertad y refundación. ¿Qué garantía trae de que el resultado se respetará una vez que se tengan datos finales de los comicios? Bueno, mire, lo primero es que el acuerdo que se llegó le dio vida a la Comisión para el Dictamen de la Ley y la Comisión Técnica del Congreso, que bajo el acuerdo partidario han ido construyendo este borrador de la ley. La idea general de esto era que los partidos se fueran poniendo de acuerdo a medida que se hacían la construcción de la ley, para cuando pasara al Pleno del Congreso Nacional no recibiera grandes problemas, sino aprobación, porque ya los partidos autorizaban lo que está en el documento. Eso incluye, dentro de los cambios significativos que hay en esta ley, la conformación de las mesas. Entiendo que recibirán un cambio de nombre que no está totalmente definido en este momento, pero estas mesas ya no representan la participación de todos los partidos políticos como está en la ley que todavía está vigente. ¿Qué es lo que pasa? En la ley anterior había un titular de cada partido político y un suplente de cada partido político, por lo cual era muy fácil darle más de 14,000 credenciales titulares a todos los partidos y más de a todos los partidos credenciales. Esto se traducía en fácil 30,000 credenciales que se entregaban a partidos que no tienen la capacidad de poner la totalidad de esas personas en mesa, y este es un tema que hay que reconocer. Cuando usted ve a un partido que se inscribe con 60,000 votos, pero solo votan 2,000, no logran cubrir ni siquiera sus mesas receptoras. Entonces, ¿qué ha propuesto esta ley? De alguna manera, de que no haya un tráfico de credenciales al no emitirle credenciales a todos los partidos políticos, sino solamente a los partidos que se considera en el acuerdo político pueden ganar el proceso electoral, el Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libertad y Refundación. ¿Qué es lo que plantean? Mesas alternas donde la presidencia, la secretaría y la fiscalía de la mesa se rote entre los partidos políticos, teniendo ellos credencial de titular y teniendo credencial de suplente, es decir, 3 titulares y 3 suplentes. Los demás partidos se van a rotar en las mesas a nivel de veedores, sin voz ni voto, de tal manera que ellos sean los garantes de que los que votan, los que cuentan, los que llenan el acta y quienes lo transfieren, incluso quienes lo custodian, no vayan a alterar esto. Pero estos partidos no van a tener credencial. ¿Qué es lo que se busca? Que los 3 partidos que realmente pueden ganar una elección general hasta este momento, que esto no debería ser un descalificativo de que un día la sociedad diga, no, este partido emergente es el que debe ganar. Por ejemplo, un partido en reciente formación, como el Partido Salvador de Honduras o como el Partido Nueva Ruta, que de repente puedan dar la sorpresa. Sin embargo, la idea es que los 3 partidos que hasta el momento ellos creen que pueden ganar la elección gobiernen las mesas sin la intervención de los demás partidos para garantizarse la mejor competencia posible, dado que ya no hay grandes representaciones en las mesas por tráfico o venta de credenciales. Yo creo que esto viene a ayudar de alguna manera, en 2 razones. Una, evitar este problema que se ha venido dando en los últimos 40 años de nueva democracia en Honduras. Y 2, obligar a los partidos emergentes a tener que trabajar, a tener que tener representatividad real para poder ser competidores, porque muchos de los partidos en Honduras se crean no para ganar, y ese es uno de los problemas que hay que corregir. Bueno, y ahí encontramos, Luis Daniel, ese problema histórico. Ya usted me habló del tráfico de credenciales y la creación que han tenido estos partidos que hemos denominado emergentes en el tema de la deuda política, que eso, de acuerdo al planteamiento que va en la reforma, desaparece ya. Se pagará en base a la cantidad de votos que saquen. Ejemplo, si hay un partido de estos nuevos o pequeños y saca 1,000 votos o 2,000 votos, que es lo que han sacado en algunas ocasiones, se va a pagar sobre esos 2,000 votos, pero ya no se va a llevar aquella proporción de pago de deuda política que le llevó a partidos que no sacaron ni 2,000 votos a recibir una deuda de más de 7 millones de lempiras. Eso es bueno, Rosendo, de alguna manera. Veamos, muchos partidos históricamente en Honduras se han creado para facilitar las condiciones para los partidos que realmente pueden ganar un proceso electoral. Y eso ha pasado en los últimos 40 años, donde hemos tenido una nueva constitución, donde hemos tenido una nueva ley electoral y donde hemos tenido una institución como el Tribunal
Supremo Electoral. ¿Qué es lo que se busca en este punto? Que ya la creación de partidos no sea un negocio. Mira, te quito la venta de credenciales, que es el negocio primario. Segundo, la creación de estos partidos ya no sugiere ganar grandes cantidades por deuda política. Este es un tema que también deberemos discutir como sociedad en una segunda etapa o una tercera etapa de reforma, porque hay que considerar que lo que tenemos en este momento es la base de algo que puede mejorarse en el futuro. Pero, por ejemplo, el tema de que un partido ya no se cree para facilitar las condiciones. Ya no gano deuda política porque actualmente se da un porcentaje del partido más votado a nivel presidencial. Actualmente se va a pagar el valor voto. Y por ejemplo, hubieron partidos en las elecciones 2017 que sacaron 2.000 votos, 3.000 votos, pero recibieron 9 millones de lempiras de deuda política. Hoy recibirían 80.000, 100.000 lempiras por el pago si mantenemos el valor voto. Si se duplica aún así, se mantendría un valor por debajo de lo que se le paga a un partido que no logra cubrir siquiera su representación en mesa. Yo creo que esto viene a reducir de alguna manera el negocio de los partidos emergentes, en términos de prestarse, porque mira, yo armo el partido, te vendo las credenciales, me pagas las credenciales y me das deuda política, y son partidos que no volvemos a ver. Entonces yo creo que esto solidifica, porque quien quiera crear un partido político ya no es negocio. Se plantea, Daniel, se plantea la revisión de la constitución de estos partidos políticos en caso de no llegar a números determinados, porque aquí hablamos del tema ya deuda política, pero también es el costo que se tiene en una papeleta amplia de estar ubicando sus figuras para que nadie las vote, si a muchos ni los conocen, la población ni sabe de la existencia de ciertos partidos políticos. ¿Se tuvo esa consideración o se puede tener como un agregado una vez que se discute en el Congreso Nacional que un partido que no vaya más allá de cierta cantidad de votos, si no los obtiene, desaparezca o se le desinscriba? Sí, mire, lo que no ha quedado claro es si el umbral cambió o se mantiene el mismo monto mínimo que debe tener un partido político. Sin embargo, también ahí hacen cierta medida de control los partidos en acuerdo, diciendo, bueno, en dos vías, el partido que existe y el partido que se está creando. Vamos por el segundo. Un partido que se crea no se registra con 60.000, 70.000, 80.000 firmas, pero no se sabe si realmente va a tener esa votación. Por lo cual, se inscribe al proceso electoral, pero no se le entrega su personería jurídica como partido político por parte del CNE. Participa en el proceso electoral y si no logra cumplir ese umbral, no se da la personería y es un partido que ya se elimina como partido político porque no tiene la representatividad que la ley define como una representatividad mínima a través de umbral. Eso a nivel del partido emergente. A nivel del partido que ya existe, que también tenemos muchos partidos que no cumplen esa cuota, también se encuentran en el mismo nivel de riesgo. Es decir, si no logran cumplir esta cuota, también serán cerrados como partidos políticos. Desde la perspectiva de estos partidos, es decir, bueno, se ha creado una ley para 3 partidos políticos y no para la cantidad de partidos que hayan ahora. Lo que creo que como hondureños debemos definir, Rosendo, es qué es democracia, y ese es un tema que no tenemos claro. 1 partido, 2 partidos, 100 partidos, 300 partidos. ¿Qué es democracia representativa según nuestro concepto hondureño? Los países que tienen democracias sólidas, dentro de ellos vamos a encontrar países que no tienen partidos políticos, como Francia. No nos vayamos largo, Guatemala no cuenta con partidos políticos. Entonces es importante definir nuestro mecanismo interno. Pero en este sentido, una de las ideas es partido que no logre votación, no existe. Partido que no tiene representación en mesa, no tiene credencial y se le paga por los votos que consiguió y bueno, borrón y cuenta nueva a otro partido que se quiere inscribir después. Está con nosotros esta noche al banquillo el director ejecutivo del Instituto Holandés para la Democracia, Luis Daniel León. Una pausa, ya regresamos.
Seguimos esta noche al banquillo con Luis Daniel León del Instituto Holandés para la Democracia. Bueno, hemos hablado de temas en los cuales hay acuerdos, se discutió sobre ellos a nivel de las mesas técnicas y viene la etapa final. Pero encontramos otras propuestas que prácticamente hablarlas o discutirlas era separarse de esa armonía que se había mantenido. Reelección. Ese es un punto que no tiene acuerdo. Segunda vuelta, porque unos dicen que sí, otros que no. ¿Cómo esperan encontrar consenso sin que estos dos temas que le he planteado no genere la parálisis que ya vivimos unos años atrás? Bueno, recordemos, Rosendo, que estábamos creando una reforma electoral en el marco del acuerdo político. Sin embargo, este acuerdo político ahora mismo se encuentra estancado por las acciones que se dieron en el Congreso Nacional en el marco del Código Penal por un grupo de diputados de oposición que generaron una derogación o abrogación del Código Penal y ha causado que de alguna manera el acuerdo no se dé. ¿Cómo ha afectado esto? No se ha logrado definir la segunda vuelta y la reelección. Pensemos de manera integral. Para la ciudadanía, todo lo que se ha hablado de frente a la reforma electoral no es reforma mientras no se hable de reelección y segunda vuelta. ¿Y cómo debe hablarse? Debe hablarse, bueno, bajo un concepto de consulta y participación ciudadana, teniendo en cuenta que la Constitución define que la única forma de hacerlo es que la ciudadanía se exprese si está de acuerdo o no, no con la reelección o con la segunda vuelta. Si está de acuerdo o no con tocar los artículos de la Constitución que limitan estas cosas. Si la votación en consulta define que la gente sí quiere, el Congreso Nacional crea una comisión constitucional para hacer la reforma. Sin embargo, para el pueblo hondureño, mientras esto no se ajuste, difícilmente hay una reforma. Y es aquí donde el acuerdo debe consolidarse. Sí, hubo tensión cuando estos temas entraron en análisis. Ustedes estaban ahí como veedores. Se generó conflictos, hasta posibilidades de retirarse. Bueno, es que inicialmente no ha sido un tema de interés de parte del oficialismo hasta cierto punto. Ahora sí lo es. Eso limitó, pues, que se discutiera. Entonces se decidió en la comisión avanzar en los demás temas para dejar esto a los niveles altos, es decir, ya a las altas jerarquías de los partidos políticos para llegar al acuerdo. La comisión no tenía las potestades de hacer esto porque es una reforma constitucional, por lo cual ellos anexan una propuesta de cómo debe hacerse. Lo que entendemos nosotros, Rosendo, es que no hay un acuerdo en la periodicidad de esto, es decir, el partido oficialista dice hagamos la consulta al pueblo hondureño sobre reelección y segunda vuelta en las elecciones de 2025. Mientras los partidos de oposición liberal y nacional dicen no, hagámoslo ahora. Otra de las cosas que se mejoraron en esa discusión fue, bueno, el Partido Nacional cedió y dijo hagámosla en estas elecciones, pero en generales. El partido de oposiciones, los partidos de oposición siguen sosteniendo que en primarias. Ahí es donde ya no se consolida una idea sobre lo que va a pasar, porque la oposición sostiene que si no se aplica la consulta en primarias, este proceso electoral puede permitir la reelección nuevamente del presidente o que gane un presidente con un porcentaje bajo del total del padrón, como actualmente tenemos un presidente con el 32% de la votación. Sin embargo, el Partido Nacional dice, no hagámoslo en generales, porque en generales llegan más votantes que en primarias y necesitamos la mayor cantidad de votación. Este acuerdo no se ha consolidado. Y es ahí, Rosendo, donde la pregunta genera una gran cantidad de suspicacia en pensar si esto realmente va a limitar el acuerdo para que haya una ley y si esto va a limitar realmente el proceso electoral del próximo año. Lo que es un hecho que para la ciudadanía cualquier reforma que se haga no tendrá validez mientras estos dos temas no estén definidos. ¿Y ustedes qué experiencia recogen de estos procesos de reforma? Porque se ha venido generando un cambio electoral casi a nivel
de todo el mundo, pero enfoquémonos a nivel de América Latina, donde ustedes tienen presencia como Instituto Holandés. ¿Qué les refiere? ¿Es un ejercicio sano para la democracia? ¿Una segunda vuelta? ¿Mejoraron los países donde hubo reelección? Bueno, sobre todo porque si revisamos la democracia del mundo, solo habían, entiendo, 3 países que no tenían reelección, 4 con Honduras y hay 3 que la mantienen, Guatemala, México y Paraguay. Así es. Veamos, el tema de la reelección, Rosendo, bueno, la reforma electoral en general pasa por un criterio importante y lo mencionaba hace un momento atrás. En Honduras el proceso electoral se maneja por partidos políticos, no por instituciones electorales. A diferencia de los demás países donde las instituciones electorales sí definen la participación, las reglas y todo el manejo. La segunda vuelta como tal, si bien tiene un costo adicional para los países, porque obviamente requiere una reimpresión, obviamente no es tan cara como la primera vuelta, porque en la primera vuelta actualmente tendríamos alrededor de unos 11 candidatos presidenciales. En una segunda vuelta la papeleta solo es de 2, se reduce sustancialmente, lo que significa que el costo es inferior, pero sí tiene un costo. Este costo que se ha absorbido por algunos países no cambia los resultados en su mayoría. Es muy raro que quien ganó en la primera vuelta pierda en la segunda. Comúnmente quien gana en la primera gana en la segunda, y ese es un hecho indiscutible bajo las experiencias de América Latina. Lo que pasa es que de repente no se quiere correr el riesgo en Honduras. Tenemos que recordar que el actual gobierno ha venido sufriendo un desgaste de 10 años, de muchos señalamientos alrededor de su funcionamiento. Entonces yo creo que no se pretende correr el riesgo de manera momentánea. Lo que sí es un hecho es que la segunda vuelta puede ayudar a consolidar una mayor legitimidad de los presidentes. Es decir, si un presidente en primera vuelta tiene el 38-40% de la votación y en segunda vuelta tiene el 51%, está teniendo el visto bueno de la mayoría, o sea, de la mitad más uno de la población, por lo cual es un gobierno más legítimo que un gobierno que cuenta sustancialmente con menos representatividad. Pero esto depende, insisto, Rosendo, de lo que como país querramos. Yo creo que ahí es donde los grandes diálogos no nos han permitido llegar a una conclusión. ¿A qué le llamamos democracia en Honduras? Insisto, es decir, un presidente que se elige con 30% de los votos al final es presidente. Entonces yo creo que lo que debemos definir es cómo queremos que funcione la democracia electoral en Honduras de manera lo menos sesgada ideológica y políticamente. Y ahí es donde de repente no conjugan las cosas o no logran alinearse. Es decir, los análisis técnicos comúnmente tienen una gran influencia política, cuando no son netamente políticos, sino que técnicos. Aquí es donde los diferentes sectores debemos sumarnos de tal manera de generar un análisis democrático y una propuesta de frente a lo que como país requerimos. La segunda vuelta puede ser una buena oportunidad, sí. Comúnmente no afecta al ganador de la primera vuelta. Las experiencias de América Latina dicen eso. Lo que sí es un hecho es que se requiere definir por parte del pueblo, y aquí es donde sacamos al conjunto político del ruedo y le damos la pelota a quien la Constitución define, al soberano. El pueblo hondureño debe determinar si quiere o no esto, no son los políticos, porque los políticos al final tienen una visión político-partidaria y sus intereses definidos. Es la sociedad que debe decir, ¿vale la pena para Honduras esto, sí o no? Ahora, ¿y el pueblo qué respuestas está dando? Porque ustedes revisan todos estos factores y si encontramos una participación más allá de lo normal, hay que remitirnos a procesos electorales del siglo pasado. El hondureño no le gusta ir a las urnas, si no miremos los niveles de abstencionismo de los últimos procesos. ¿Qué trabajo se debe realizar para obtener esa motivación? Veamos, y ahí usted toca, Rosendo, algo fundamental. El padrón electoral en Honduras oscila entre unos 3.5 a 3.7 millones de hondureños habilitados a votar. En las elecciones 2017 solamente votó el 50% de ese padrón electoral, es decir, no vota las grandes mayorías.
Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a nivel de participación de juventud, del padrón electoral, el 60% eran jóvenes menores de 35 o 40 años y solamente votaron el 52% de ellos. Esto significa que tener un padrón muy grande no significa de que todo el pueblo hondureño vaya a ir a votar. ¿Y esto por qué no pasa? Y ahí está lo que usted plantea. La gente no va a procesos electorales porque no se siente, uno, representado por los partidos políticos, y dos, no siente que los partidos políticos pueden generar una solución a la problemática. De hecho, entre las instituciones del país con menos credibilidad actualmente se encuentran los partidos políticos y por ende los políticos en general. Entonces, mientras no se cree una evolución del sistema institucional de partidos políticos, habrá un gran abstencionismo porque la gente no cree en que los partidos representan, en que los partidos pueden ser contrapesos cuando no son gobiernos, pero pueden ser un partido que soluciona problemas de país cuando son gobiernos. Entonces aquí pasa por la confianza institucional. Insisto, el tener un nuevo padrón, una nueva identidad, una nueva ley no garantiza el proceso electoral porque hay un factor que no hemos tomado en cuenta. La confianza, la transparencia y el trabajo que deben hacer los partidos políticos, que hasta ahora no se sigue dando. Tenemos visiones muy de cada lado, pero no tenemos realmente una propuesta que nos lleve a creer de que un partido puede darnos soluciones de país. ¿Qué hay que hacer? Empezar a trabajar en la confianza para recuperarla, para que los partidos políticos vuelvan a ser esas instituciones que se crearon en los años 80 para representar las grandes mayorías y solucionar los problemas del país. Está con nosotros al banquillo el director ejecutivo del Instituto Holandés para la Democracia, Luis Daniel León. Pausa, ya regresamos. Estás viendo Al Banquillo gracias a Tigo. ¡Qué buena señal con la super recarga! Con gigas de internet para estar conectado desde 25 lempiras, todo incluido. Tigo, en todo lo que te mueve. Seguimos al banquillo con el director del Instituto Holandés para la Democracia, Luis Daniel León. Hablábamos de ese alto nivel de abstencionismo que se ha generado, hasta por desconfianza incluso. ¿Qué tanto puede golpear a las instituciones políticas los acontecimientos que hemos venido arrastrando de los últimos tiempos? Falta de transparencia, procesos discutidos y las mismas caras. ¿Puede generar eso cambios? ¿Qué visualizan ustedes? Bueno, mire, Rosendo, nosotros a través de diferentes encuestas aplicadas por gente como el ERIC, como el YouthPass y otras instituciones encargadas de hacer encuestas, Legot, etcétera, hemos identificado que la sociedad tiene cierto nivel de cansancio, por no decir hartazgo, de la política. Es decir, ya la gente ha venido en los últimos años sufriendo un desgaste y desinterés. Obviamente ha abonado mucho este tema de la confianza que no se genera, pero también en que no ven soluciones a los problemas del país en la clase política, aunque no es un término que deberíamos usar, clase política, ni en los partidos políticos. ¿Qué puede generar la pandemia? Bueno, era una buena oportunidad para que los políticos se reivindicaran de alguna manera en poder generar las soluciones inmediatas siquiera a una problemática. Sin embargo, hay muchos conatos de corrupción alrededor de este proceso de pandemia. Mucha gente exige que la oposición tome un rol realmente protagónico, pero también la misma gente dice, mire, no vemos a la oposición, el oficialismo está muy reducido a su espacio y ese espacio es el espacio que tratan de cuidar y guardar, que obviamente les puede ayudar a ganar un proceso electoral el siguiente año. Entonces, la gente no ve esa posibilidad de salir adelante a través de la política. Por lo cual, después de todo lo que ha pasado, muy probablemente la sociedad quiera generar un castigo hacia los políticos al no ir a votar. Ahora, este es un error craso, es decir, no ir a votar, Rosendo, es agravar una crisis que es grave. Lo que sí debe hacerse es votar
bajo un mecanismo que no beneficie a quien queremos afectar. Es decir, el quedarse en casa y que del padrón vote solo la mitad, vote menos de la mitad, como votó en 2017 solo la mitad, sería un problema terrible, porque si gana alguien, va a ganar con un porcentaje mucho menor del que se ganó en 2017, por lo cual la legitimidad, representatividad es inferior todavía. En este sentido, lo que es importante es hacerle ver a la población que si quiere generar un castigo a la clase política que actualmente está en el poder, es cediendo el poder a otro político, pero no ir a votar. Ese es un error craso que hay que corregir en nuestra mentalidad o nuestra cultura democrática. Lo que sí es un hecho que la pandemia puede causar un mayor abstencionismo, y eso puede ser dañino, porque al final no son las grandes mayorías las que eligen a un presidente, que dicho sea de paso, no debemos centrar nuestros ojos solamente en la presidencia. Es decir, hay un actor importante que es el Congreso Nacional de la República, que debe ser la institución donde más se enfoque la sociedad en quién votar y por qué votar en ese quién, porque ahí es donde se toman las decisiones trascendentales del país, tanto presupuesto como magistrados, o sea, todas las decisiones del país se toman en el Congreso Nacional de la República. Entonces es importante enseñar a la sociedad una cultura democrática que nos lleve a votar con mentalidad inteligente y no votar por personas que no pueden ayudar. Ahí encontramos otro ente que se elige cada 4 años, y es el Parlamento Centroamericano, cuestionado para algunos, que se gasta demasiado. ¿Cómo se debe trabajar en esa área a nivel política, y qué le depara a este órgano supranacional en el próximo proceso, Luis Daniel? Fíjese, Rosendo, que la ley que está en borrador actualmente, bueno, ya está en dictamen, esta ley ya también visualiza esto. Mire, como los partidos políticos emergentes o pequeños, como le quiera llamar cualquier persona, definen su estadía en los procesos democráticos a través de elegir un diputado. Si sale un diputado, el partido existe. Entonces, ¿qué pasaba con muchos partidos que no lograban diputados? Se le asignaban diputados al Parlamento Centroamericano, de tal manera que estos diputados, siendo diputados al Parlacén, garantizaran la supervivencia o sobrevivencia del partido. Esta nueva ley lo que define es que estos representantes, que son 20, es uno por departamento. Nosotros tenemos 18 departamentos, pero Francisco Morazán y Cortés tendrán 2. Bueno, de hecho así funciona. Entonces estos 20 representantes ya no serán asignados bajo acuerdo político, serán asignados por votación. Se propone una urna adicional en el proceso electoral general, donde se vote también por los diputados del Parlacén, de tal manera que si un partido sobrevive por la existencia de un diputado del Parlacén, sea porque la gente votó por ese diputado y no porque el acuerdo político le dio la vida. Entonces aquí lo que se ha planteado es que el Parlamento Centroamericano no sea la opción de salvar partidos que en algún momento se presten para algunas asociaciones con partidos más poderosos. Sí, estamos cerrando, Luis Daniel, en esta comparecencia hoy al banquillo, con todo lo que se está generando en el ambiente político actual. ¿Podríamos pensar en el camino hacia una Asamblea Nacional Constituyente, o ustedes, con el análisis que hacen del estado actual del país, no pasa? Mire, la constituyente puede ser una opción, y una opción muy válida, que puede ayudarnos a redefinir nuestras reglas del juego. Recordemos que la constituyente nos dará una nueva constitución, y una nueva constitución puede tener parámetros diferentes al actual. No se descarta, puede ser un panorama bueno en el futuro, si se maneja bajo la lógica técnica, legal y multipartidaria adecuada. Ahora, lo que sí hay que ser honesto, Rosendo, que nuestro problema actual no es un problema de constitución. Honduras tiene una constitución muy buena y ha sido valorada internacionalmente como una buena constitución. Lo que pasa en Honduras a nivel de constitución y todas las leyes es la aplicabilidad. Si nosotros abrimos el texto de la constitución, ahí habla que el Estado debe garantizar la educación, la salud, la inversión, la oportunidad de empleo, la seguridad, generar un crecimiento económico en beneficio de las grandes mayorías. Es decir, la constitución actual
tiene elementos que nos pudiera ayudar a mejorar como país. El problema es la aplicación de la misma. Entonces, si generamos una nueva constitución a través de una constituyente y no la aplicamos, el problema va a ser el mismo. Entonces la pregunta es, ¿ocupamos nueva constitución o necesitamos respetar las leyes en Honduras? Que ese es uno de los grandes problemas que tenemos, el respeto a la ley. Muy bien, muchas gracias, Luis Daniel. Muy amable. Un placer, Rosendo. Un gusto haber compartido con usted. Saludos. Esta noche con nosotros al banquillo el director ejecutivo del Instituto Holandés para la Democracia, Luis Daniel León. Por su sintonía, muchas gracias.